Bien, vamos a continuar con la tercera parte de esta clase 3, donde vamos a entrar a hablar de los problemas. Problemas confrontados al definir la inspiración. Aquí encontramos un problema que es el de definir los elementos divino-humanos. Y hay un problema. Es decir, si la Biblia es la obra de Dios y del hombre, entonces, ¿dónde yo puedo determinar qué es de Dios y qué es del hombre? El Espíritu de Dios guió la mente y el entendimiento del hombre para conocer la palabra divina y la voluntad de Dios. Mucho de la Biblia es un registro de eventos históricos, y estos eventos tienen que ver con la actividad de Dios en la historia humana, pero son interpretados por los escritores humanos, es decir, la interpretación fue dirigida por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo guió a los escritores para seleccionar y registrar los eventos revelatorios. Los que no, allí quedaron. Hay evidencia de que varios libros de la Biblia contienen registros y relatos históricos de la corte real. Esto lo vamos a ver, o lo vamos a encontrar si somos lectores minuciosos de la palabra en Primera de Reyes, donde se habla, como dice aquí, ¿no es cierto?, de los anales de Salomón, es decir, todos aquellos registros que el rey Salomón tenía bajo su dominio, los tenía bajo su resguardo, su cuidado. Los escritores de Primera de Reyes echaron mano a estos para ir cotejando, ir poniendo los relatos que más servían, ¿no es cierto?, a su escritura, a su verdad que ellos querían revelar, dar a conocer de parte de Dios. También los que escribieron otras partes de la Biblia, como crónicas, ellos pudieron echar mano a escritos de los profetas, a escritos litúrgicos, para armar sus libros. Entonces aquí nosotros vemos que es cierto, es decir, hay una parte humana y hay una parte divina. No hay indicación de que los registros históricos de la corte y las fuentes proféticas fueran inspiradas divinamente o que fueran dictadas por Dios. Entonces, si esos registros no eran inspirados, no eran divinos, ni inspirados por Dios, ¿por qué están en la Biblia? Porque el escritor sagrado, al confeccionar su Biblia, su texto de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, fueron echando mano a estos archivos, por así decirlo, para confeccionar su libro. Entonces de ahí nosotros podemos descartar, podemos decir, mejor dicho, que esto es un proceso donde el escritor, guiado por el Espíritu Santo, escoge alguno de esos archivos para ponerlos en su libro, y lo que hace que esto haya sido una guía divina al confeccionar ese escrito. El mensaje divino consiste en ver la mano de Dios y su propósito en la historia de Israel, no tanto en los detalles históricos acerca del número exacto de años que reinó cada rey, sino más bien en ver cómo obró Dios a través de ese rey. En el Nuevo Testamento raramente se menciona en referencia a fuentes, salvo en los que tiene que ver con las palabras y hechos de Jesús. Pero sí sabemos que se echó mano a tradiciones. ¿Vieron ese texto del libro de los Hechos donde Pablo dice esta frase? Como dijo el Señor Jesús, hay más dicha en dar que en recibir. Una frase de Jesús. Pero cuando nosotros leemos los evangelios, Mateo, Marco, Lucas, Juan, no encontramos esa frase. ¿De dónde leyó o aprendió Pablo esa frase? Se piensa que hay una fuente Q, que era un escrito lleno de conceptos dichos por Jesús. Entre esos conceptos estaba esta frase: hay más dicha en dar que en recibir. Y esta es una fuente de la que yo quería hacer mención aquí, donde los escritores tuvieron que echar mano a esta tradición, a relatos de testigos oculares,
Por eso se piensa que Marcos, o sea, Juan Marcos, fue el que escribió Marcos, el Evangelio de Marcos, basado principalmente en los relatos de Pedro, en las memorias de Pedro, digamos, todo lo que Pedro le decía, él anotaba, y luego se sentó y buscó otra fuente y armó. No es el caso de Lucas, quien Lucas lo dice de una manera bien clara y contundente. Él dice que ha revisado todas las fuentes habidas para poner el Evangelio en orden, para que Teófilo lo pudiese leer de la forma más clara posible. Bien, sigamos aquí. Vamos a pasar al segundo problema. El segundo problema es de las palabras y los conceptos orientados culturalmente. Quiero que leamos esto. Para que los receptores originales entendieran la palabra de Dios por medio de los profetas, la revelación divina tenía que ser expresada en palabras y conceptos que fueran entendidos para ellos. Mira, aquí hay un problema. Cuando nosotros leemos la Gran Comisión de Jesús, Él dice, porque toda potestad me ha sido dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Allí el escritor escribe y habla y pone por escrito la revelación conforme a su creencia y su cosmología de la época. En esa época se creía que había una teoría que se llamaba la teoría de los tres planos. El cielo arriba, la tierra en el medio, el infierno abajo. Y cuando él escribe, para dar a entender una suerte así de toda la autoridad de Cristo en el universo, él dice, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Se dan cuenta? Él escribe la revelación conforme a su cosmovisión del mundo. Y esto se vuelve un problema porque hoy sabemos que no hay ni arriba, ni al medio, ni abajo. Nosotros tenemos un concepto más amplio. Sabemos lo que es el universo. Y que no es tres planos. Es un universo grande, gigantesco. Y cómo llevamos a cabo, cómo aplicamos la palabra conforme a nuestras revelaciones. Esto es lo que se plantea en este punto, es decir, el problema de las palabras y conceptos orientados culturalmente. Los problemas no niegan la realidad del cielo y del infierno, pero el intérprete moderno debe darse cuenta de que ha de utilizar expresiones que comuniquen la verdad divina a gente cuyos conceptos en cuanto a la estructura del universo han cambiado. Es decir, hoy, ¿cómo diríamos? Jesús dijo, toda potestad me ha sido dada en todo el universo, gobernando todas las galaxias, todo el planeta Tierra. Listo. No hemos desmentido la autoridad de Cristo, pero sí la hemos puesto en palabras entendibles de hoy en día. Hay cosas que se dijeron en el primer siglo y se usaron palabras del primer siglo para comunicarlas. Los escritores hubieran usado palabras científicas o elevadas, nosotros no las podríamos haber entendido. Por eso nosotros vamos a ver que en la Biblia hay una revelación progresiva, paulatina, de a poco. El Señor va dando conceptos. Cuando leemos los libros del Antiguo Testamento hay unos conceptos muy simples, sencillos de Dios. Cuando llegamos al Nuevo Testamento vemos Dios es espíritu, Dios es amor. Hay ya conceptos abstractos. ¿Por qué? Porque la filosofía griega permitió que se hiciesen esas categorías de pensamiento y nos llevaran a un pensamiento más elevado, más profundo. Por eso está bueno que podamos ver que Dios se ha ido revelando paulatinamente. Entonces, algunas veces cuando leemos la Biblia tengamos muy en cuenta esto. ¿Qué estoy leyendo? Estoy leyendo un texto
con palabras y conceptos orientados a la cultura de la época, y cómo debo tomar yo ese texto y traerlo a la realidad. Bien, muy poco de la Biblia es afectado por el condicionamiento cultural del lenguaje en su día. La tarea del intérprete es entender el mensaje para los receptores originales, interpretarlo, ver cuál es su aplicación hoy. Cada uno de nosotros va a leer la Biblia con esta premisa: entender el mensaje para los receptores originales, interpretar cuál es la aplicación para el día de hoy. Y Dios, a través de su Espíritu, nos va a guiar en este proceso. Nosotros no vamos a quedar solos en esto. Dios nos va a guiar en este proceso. El problema de evitar una perversión de la revelación divina. Vamos a leer algo aquí. Para mucha gente el cristianismo es un conjunto de reglas o doctrinas establecidas en un libro divinamente inspirado. Uno satisface su vida espiritual por guardar los 10 mandamientos y ser amable con su prójimo. No se da cuenta que es responsable ante un Dios personal. No participa de las bendiciones de entrar en un compañerismo con Dios. Sustituye a Dios, que se da a conocer al hombre, por la Biblia, lo cual corporifica la revelación divina. Es decir, nos centramos más en la Biblia, lo que la Biblia dice, que en el Dios de la Biblia. Las dos cosas son importantísimas, pero mi compañerismo con Dios es mucho más importante que mis grandes conocimientos bíblicos. Porque yo en la Biblia tengo que llegar a un encuentro con Dios. Si tú lees la Biblia y no tienes nunca un encuentro con Dios, no te sirvió de nada. Estás llenando tu cabeza de meros conocimientos intelectuales, doctrinales y teológicos. Tienes que leer la Biblia, tenemos que leer la Biblia para salir transformados por Dios. Hoy yo les lancé el desafío de que podamos empezar a leer la Biblia. ¿Se acuerdan? El sábado 5 capítulos, el resto del día 3 capítulos, al final de un año leímos la Biblia completa. Cuando empecé a leer hoy Mateo capítulo 1, 2, 3, 4, 5, el Señor me habló tan tremendamente que yo me sentí mal. Dije, Señor, estoy mal, Señor, no he entendido tu palabra, Señor, estoy dando clases de teología y no he entendido todavía que no estoy correctamente contigo. Pero ¿dónde me surge esto? ¿De dónde yo me doy cuenta? En mi encuentro con Dios. Por eso decíamos que el movimiento neoortodoxo era un movimiento existencialista, porque hablaba de la existencia, es decir, ¿qué es lo que importa ahora? ¿Lo que sé o mi forma de ser? Lo que importa es mi forma de ser. El hermano Watchman Nee decía que no importa lo que tú haces, sino lo que tú eres. A Dios no le importa todo lo que usted pueda hacer. A Dios le importa lo que usted es. Entonces, volviendo a este problema, si nosotros tomamos a la Biblia como un libro divinamente inspirado, entonces tiene que ser la Biblia un libro obligatorio. Pasa a ser un manual. Hay gente que dice, la Biblia es mi manual de conducta, la Biblia es mi manual de vida, yo hago todo lo que la Biblia dice. ¿Y qué dice Dios? ¿Qué te dice Dios a ti? Caemos en una especie de fariseísmo, donde ellos a rajatabla cumplían todos los mandamientos y preceptos de la ley. Se olvidaban de la misericordia, se olvidaban del amor al prójimo. Crucificaron a Jesús, porque Jesús no era como ellos. El elemento divino en la Biblia y la inspiración de las palabras de los profetas son evidencia de las predicciones y el cumplimiento de las profecías. Es también evidente la inspiración divina por la revelación contemporánea de un libro escrito hace más de 2000 años. El significado de la Biblia reside en un mensaje acerca de un Padre amante que perdona y redime. No hay que pervertir las palabras, hay que
rescatar las palabras y traer esas palabras con sentido y significación al mundo presente. Vamos al cuarto problema, que es el problema de encontrar términos adecuados. Las palabras como vehículos de comunicación son adecuadas solo hasta el grado en que son entendidas. ¿No le ha pasado a usted que ha ido a una conferencia un poco elevada y empezó a hablar el expositor una hora y usted pasó 59 minutos sin entender nada? Porque usó palabras que usted no entendía, usó palabras que usted no comprendía. Entonces es posible que un autor quiera significar algo con una frase y que los receptores la interpreten como significando algo diferente. Las palabras infalible e inerrante son usadas frecuentemente para definir la doctrina de la inspiración. Esta gente dice, la Biblia es infalible, la inerrancia de la Biblia. Estas palabras comunican conceptos seguros solamente si el autor que las usa tiene en mente la misma definición que sus lectores. Quizás muchos de los desacuerdos sobre la doctrina de la inspiración surgen por entender en manera diferente el significado de las palabras. Es fácil esto, mira hermano, porque usted se encuentra con un hermano que le dice, Dios es amor. Y el otro le contesta, y Dios es fuego consumidor. ¿Cuál de los dos está en la verdad? ¿Y qué quiere decirle uno al otro? ¿No será que Dios por amor nos consume todo lo malo que hay en nosotros? ¿Y no será que ese fuego nos lleva por amor a Dios a purificarnos? La inerrancia denota librarse de extraviarse de la verdad. Young define la inerrancia de la escritura afirmando que cada afirmación de la Biblia es verdadera, sea si la Biblia habla de lo que creemos, que es la doctrina, o de lo que vivimos, que es la ética, o si registra eventos históricos. Ha habido algunas discrepancias. Los eruditos conservadores han escrito muchas páginas para intentar resolver estos problemas. Los eruditos liberales han utilizado tales discrepancias para apoyar sus posiciones, dado que las fechas de los reyes no son un asunto de inspiración divina, deben ser consideradas en la cuestión de la inspiración de la palabra de Dios. Las cronologías que están incluidas en la Biblia, pero no son parte de la autorrevelación de Dios. Dios descubrió la verdad a los escritores de los libros históricos al revelarla y la interpretación correcta en cuanto a las bendiciones y derrota en la vida de los reyes. Es un problema que hay que saberlo sortear, pasar por encima y no detenernos en encontrar esos términos adecuados. Es decir, cuando Dios dice una cosa, ¿qué está diciendo? ¿Y qué estoy interpretando yo? Por eso es muy importante, veía recién en uno de los mensajes que se estaban ahí dando consejos mis amados hermanos sobre qué Biblia usar. Es bueno eso, porque muchas palabras de la Biblia, Reina Valera, fueron escritas teniendo en cuenta también la época en que esa traducción bíblica se llevó a cabo. Y hoy sabemos que hay traducciones más dinámicas, más modernas, más actualizadas en cuanto a términos, a correcciones. Entonces eso nos ayuda a nosotros a encontrar los términos más adecuados. Si yo les trajera, creo que la Biblia Reina Valera 1509, usa esta palabra, gasofilásigo. ¿Qué es, hermano, el gasofilásigo? Yo les diría el alfolí. El gasofilásigo, años atrás, era el alfolí. Así se llamaba el alfolí. Hoy nosotros tenemos un problema con el alfolí.
Usted le dice a cualquier hombre de afuera, hay que llevar nuestras ofrendas al alfolí. ¿Y qué es el alfolí? Si usted le dice, no, tenemos que llevar nuestras contribuciones a una especie de caja, de arca, de fondo común, donde nosotros ponemos nuestras colaboraciones, lo va a entender más que si usted le habla de alfolí o gasofilásico. Se da cuenta en lo que es importante tener en cuenta las palabras para ver cuál es la palabra más adecuada para el mensaje de la Biblia. Bien, vamos a prepararnos para, en un acto seguido, seguir con la cuarta y última parte de esta lección 3.